Roberto Campa Cifrián nació en la Ciudad de México. Es abogado por la Universidad Anáhuac. Desde muy joven se integró a las filas del Partido Revolucionario Institucional, en el que militó durante casi 3 décadas. Fue coordinador operativo en el Distrito Federal de las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo. Entre 1994 y 1997 se desempeñó como presidente del PRI en el Distrito Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Sin Etiquetas. Hoy tengo el gusto de tener como invitado, aunque nos invitó a su oficina, a Roberto Campa Cifrián. Roberto, muchas gracias por recibirnos. Al contrario. Gracias por aceptar esta entrevista para conocer quién es el personaje detrás de este personaje público. Roberto, tú naces en la Ciudad de México, pero luego te vas a vivir, si no me equivoco, primero a Morelia, después a Puebla y luego a Toluca. A ver, platícame, ¿cómo fue esa parte de tu infancia? ¿Cómo no? Yo nací aquí en la Ciudad de México, en la calle de Juan de la Barrera. Ok. Número 32, si no me equivoco. Casi esquina con Cuernavaca. ¿Era un hospital o...? No, era la casa de mis abuelos. Mi abuelo era un ingeniero, hijo de un músico, Gustavo E. Campa, que tiene una calle allá por San Ángel. Guadalupeín. En Guadalupeín, hijo de este músico, ingeniero. Mi abuelo construyó una casa en Juan de la Barrera y construyó 2 pequeñas casas en la parte de arriba. Ahí 2 de sus hijos, Gustavo, ingeniero, y mi padre, que no terminó su carrera porque se puso a trabajar desde muy joven, vivieron algunos años y ahí nacimos 2 de mis hermanos y tu servidor. Okay. Una familia de 5 hijos, los primeros nacimos ahí. Mi padre, como te digo, empezó a trabajar pues prácticamente muy joven, se casó muy joven, trabajaba para la cervecería Cuauhtémoc y entonces mi padre era concesionario de la cervecería Cuauhtémoc. En aquella época los concesionarios eran pequeños empresarios que echaban a andar el negocio en alguna plaza y después la planta, la cervecería, se quedaba con esa plaza. Entonces le ofrecieron primero trabajar aquí en la Ciudad de México, aquí comenzó trabajando, luego le ofrecieron la plaza de Morelia y entonces nos fuimos a vivir a Morelia algunos años. En esa época? Pues mira, allí estudié en Morelia yo que como hasta segundo o tercero de primaria. Okay. Estaba bien chiquito. Estaba chiquito, sí. Me acuerdo en términos muy lejanos de mi colegio en Morelia. Y luego le ofrecieron a mi papá la plaza en Puebla. Y entonces nos fuimos a vivir a Puebla. Ahí estuve hasta la secundaria. Y luego fuimos un año. ¿Y dónde estudiaste en Puebla? Mira, en Puebla estudié en el Instituto Militarizado Oriente. No me digas, estamos iguales. En el Oriente. En la época de Floresnarro Mayor. Claro. El colegio era militarizado, sí, nosotros totalmente. Íbamos todos los días a la escuela. Oye, es hasta mixto. Claro, con chanchomón, sí, corbata, claro. Escarapela. Me tocó. Marchábamos todos los días. Y ahí estuve hasta la secundaria. Además, vivíamos a la vuelta. En Río Balsas, una callecita allí en la colonia San Manuel. ¿Te acuerdas que el colegio estaba en San Manuel? Efectivamente. Entonces ahí vivimos unos años y luego nos fuimos a Toluca. Ya invitaron a mi padre como empleado de la cervecería. Solamente aguantó un año. Mi padre era mucho más empresario y entonces se fue al negocio de los automóviles. Tenía un concuño que tenía distribuidoras aquí en la Ciudad de México desde una generación anterior. Y entonces se involucró mi padre en el negocio de los automóviles y ahí estuvo pues hasta su muerte. De hecho, pues es... Que sigue siendo el negocio de la familia. Es el negocio de la familia, efectivamente. Mi padre puso una primera agencia hace casi 30 años, luego puso otra y mi hermano se fue también un poco al negocio de los camiones, que es un negocio mucho más complicado, no tiene nada que ver con el tema de los automóviles, y ahí está mi familia en el negocio de los automóviles. Y de niño, ¿cómo eras? ¿Cómo era Roberto Campa? ¿Qué jugaba? Mira, yo recuerdo... Porque una cosa son los juegos y otra cosa son los deportes. Yo recuerdo una infancia, la verdad, muy feliz, muy contento. Mi familia fue una familia pues, bastante armónica, hasta que mi padre murió. Mi madre, que acaba de cumplir
80 años, Sí. y que sigue llorando a mi padre. Qué maravilla. Dice de cualquier manera que no hay mujer, por mala que haya sido, que no se merezca 10 años de viuda. Y sigue llorando todavía a mi padre. Yo recuerdo mejor desde Puebla, muy poco desde Morelia, en Toluca y naturalmente en el DF. Yo jugué en la calle todos los días. Todos los días jugué fútbol, béisbol, fútbol americano, lo que había en el deporte, Trompo, en la televisión, tacón. todo eso jugábamos en la calle. Ahora los niños prácticamente no juegan en la calle, Así es. pero en la ciudad y en estas ciudades en las que viví, se jugaba en la calle. Oye, Recuerdo, en la Ciudad de México también. aunque viví poco tiempo en Toluca, recuerdo que había un llano a la vuelta de la casa donde jugábamos los niños de la zona, un lote baldío, y recuerdo un día que llegó la maquinaria para empezar a construir pues, una casa seguramente ahí. Bueno, para nosotros fue terrible, y entonces pues jugábamos todos los días en la calle. Sí, les quitaron el jardín, ¿no? El parque. Sí, ya luego más grande, algunos años jugué tenis duro, y ahora lo que hago es bicicleta. Mi deporte es la bicicleta, soy ciclista de montaña. Le meto duro a la bicicleta de montaña, bueno, o le metía porque los niveles de atención en esta chamba son muy duros. El trabajo es muy duro. Soy también ciclista de ruta, traigo mi bicicleta en el coche y la bajo si hay un embotellamiento. Soy usuario de las ecobicis. Ya. Soy muy, muy aficionado a la bicicleta, la disfruto además enormemente. Y además eres un hombre muy sencillo. Yo te conozco hace muchos años ya, muchos años. Recuerdo que alguna vez, siendo tú presidente del PRI del DF, me llamaste por teléfono, ya nos conocíamos, me dijiste que querías platicar conmigo. Te dije, sí, Roberto, ¿cómo no? Yo voy. Me dijiste, no, yo voy a tu oficina. Y fuiste a mi oficina a platicar conmigo de algunos temas, ¿no? O sea, con una enorme sencillez que además conservas, y eso da mucho gusto. Pero mira, la verdad es que me parece que ser servidor público implica esos privilegios. Claro. Servir. Claro, servir, acercarte a la gente, conocer los problemas de la gente, buscar de manera conjunta solución. Entonces, pues tengo que decir, la verdad es que no me cuesta ningún trabajo, no es ningún mérito, porque no solamente estoy convencido de que es nuestra obligación, sino que lo disfruto enormemente, no me cuesta ningún trabajo. Me parece que es uno de los privilegios de ser un servidor público. Dime una cosa, hoy no te puedes ir de pinta, evidentemente, porque tienes mucho trabajo, por más que te guste la bici, pero ¿de chavo te ibas de pinta? Bueno, recuerdo perfecto cuando me fui de pinta en la secundaria, con un primo mío que vivía cerca de la casa y esperábamos el camión de la escuela, y un día platicando en la mañana decidimos que al día siguiente nos íbamos a ir de pinta. Nos fuimos a caminar por ahí a un cerro. La verdad es que no me gustó, pero no tengo que reconocer que en alguna época la escuela me costó trabajo, y en alguna medida me parece que tiene que ver con esto que te comento, un poco nómadas, porque nosotros salíamos de la escuela y nos cambiaban a otra, pues muchas veces sin terminar un ciclo escolar, y esto me parece que significó para mí, para mis hermanos, pues una dificultad en el proceso de aprendizaje. Después, ya cuando entré a la universidad, lo resolví, pero me acuerdo que la escuela me costaba trabajo, sobre todo en los primeros años. Todos los cambios, ¿no? Sí, eran muy complicados. ¿Eras amiguero? Mucho. ¿Y conservas amigos de, no sé si a lo mejor de Morelia no, pero de los demás, del Oriente seguramente? Mira, sí los conservo. Después, cuando ya me involucré en la política, alguna vez organizaron una cena aquí. Los conservo. Debo decir que no tengo una relación frecuente, hasta que hice amigos aquí ya en la Ciudad de México, en la secundaria. Ya, muy bien. Oye, ¿y eras travieso? La verdad es que bueno, sí hacíamos cosas que todos los niños hacían, pero tampoco recuerdo cosas graves. Nada grave. Nada grave. La verdad es que nos portábamos razonablemente bien. Como te decía, éramos una familia de cinco hermanos, 3 hombres, 2 mujeres, y no recuerdo algún asunto especialmente delicado. No, bueno, no delicado, pero travesuras de las que hacen. No, sí las hacíamos, pero no las voy a repetir. No nos quieres decir. No los voy a repetir. Pues nos vamos a un corte, si me permites, y regresamos en un momento más aquí en Sin Etiquetas, en esta charla
que está siendo y promete ser deliciosa con Roberto Campa. Continuamos con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo, Roberto Campa Cifrián fue diputado local en la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal y después diputado federal. Ha ejercido diversos cargos como servidor público. Se desempeñó como director general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal. Luego de los sismos de 1985, fue nombrado secretario técnico del Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana de la Ciudad de México. Más tarde, dirigió la Procuraduría Federal del Consumidor y fue secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2006 y 2008. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas, charlando con Roberto Campa. Oye, Roberto, México tiene cosas maravillosas, ¿no? Comida, música, arquitectura, muchas cosas bellas, ¿no? De la comida, ¿qué es lo que más te gusta? De la comida mexicana. En mi casa se cocina diario comida mexicana, buena comida mexicana, porque me parece que en las familias se trae la herencia de la generación anterior. Sí. Y mi mujer es buena para la cocina, y en casa de mis papás se comía también bastante bien. Crista, tu mujer, ¿aprendió en casa de tus papás o en su casa? Aprendió en su casa, pero muchas de las recetas de mi casa ahora, mi mujer lo reconoce, son recetas de mi familia. Ok. Mis compañeros de la escuela, yo estudié después aquí en la Ciudad de México Derecho, soy abogado. Sí, lo sé. De la Anáhuac, estudié en paralelo economía en el ITAM, solo me recibí de abogado. Pero sobre todo mis amigos de la carrera de Derecho recuerdan muy bien, porque estudiaban mucho en mi casa, mucho. Y recuerdan de manera muy especial las albóndigas. Ah, qué rico. En mi casa se cocinan todavía muy buenas albóndigas. Y luego mi padre, cuando estudiábamos los fines de semana, muchas veces pasaba alrededor del mediodía, que estábamos allí todos estudiando, mis compañeros, mis amigos, porque iba a ir al mercado de San Juan, a donde fueron sus padres, a donde voy yo, iban mis hijas. Es que es una maravilla, yo todavía compro cosas ahí. Y en muchos casos, debo decirte que quienes nos atienden son, en mi caso, la tercera generación de quienes atendieron a mis abuelos, a mis padres y a mí. Claro. Y mis hijas van a San Juan y los atienden sus hijos. O sea, 4 generaciones de vendedores y de compradores en un mercado maravilloso. ¿Y qué compras ahí? ¿Qué te gusta? Mira, compro, o sea, tengo una rutina muy hecha. Me meto al estacionamiento de San Juan, que es chiquito, pero siempre te acomodan el coche. Entro y lo primero que encuentras es la fruta. Al de la fruta le digo que me espere para que haga la compra y a ver cuánto me queda. Okay. Entonces compro la verdura entrando por el pasillo central, luego sigo y compro el pollo. Enfrente está la cremería, como tú sabes, y los quesos, la Jersey. Sí. Y luego me sigo y compro en el puerto de Santander el marisco. Okay. Siempre voy con los mismos, y alguna vez que compré enfrente con Medina, mis hijas me regañaron porque dijeron que era una traición. Y luego me sigo a la izquierda y está la carne. Claro. La carne de res, regreso por ese pasillo que es el último, compro carne de puerco y ya vengo recogiendo mis cosas y veo lo que me quedó al final con la fruta, y entonces ya compro algo de fruta. A la gente que no conozca el mercado de San Juan. Es que es una maravilla, además de tener todo tipo de pescados, mariscos, tienen carnes exóticas, ¿no? Tienen venado, tienen búfalo, tienen jabalí, tienen muchas cosas, y la calidad de los productos es maravillosa. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar. ¿Cocinas bien? La verdad es que hago pocas cosas, casi todas con acompañamiento de mi mujer. Sí me quedan bien algunas cosas. ¿Cómo qué? Sé que los que hacen paella, ajá, todos dicen que son buenos. Sí. La verdad es que yo hago una buena paella. Hago buenas tortas también. Por cierto, la siguiente vez que vayas a San Juan, ve a buscar una tortería que está saliendo de San Juan, cruzando el parque. Hay una tortería en la calle que vende tortas de pavo desde hace 80 años, que es de lo mejor que hay en el mundo. Yo no sé a usted, pero a mí me está dando hambre. Sí, la verdad es que me gusta cocinar.
y la paella es muy complicada y por eso necesito a mi mujer a la hora de echar el arroz. Un día te voy a invitar al rancho a que hagas una paella. Órale, y pues yo sí, pongo todos los ingredientes, ¿no? Puesto, sí. Oye, y de música, Roberto, ¿qué música te gusta? Me gusta la música en español. Ajá. Me formé escuchando a Serrat. Claro. Alberto Cortés, sobre todo a Serrat. Serrat es, yo puedo decir, uno de mis formadores. Claro. Porque las canciones de Serrat pues eran una manera de entender la vida para mi generación. Bueno, somos exactamente del mismo año, entonces me tocó lo mismo. Ahora que viene Serrat y que lo vamos a ver con mi mujer y con mis hijas, me doy cuenta de cómo ha pasado el tiempo, porque aunque tiene muchos seguidores jóvenes, pues vas al Auditorio Nacional a escuchar a Serrat y ves puras cabezas blancas. Sí, por supuesto. Pero soy fundamentalmente escucha de música en español. Me gusta mucho también la canción ranchera de México. Del exterior me gusta el tango. A mí Disfruto maravilloso el tango. De los tangos. Soy menos escucha de música clásica. Me parece que hay momentos también para la música clásica. Oye, y de leer que no sea de trabajo, porque yo sé que en tu trabajo se lee mucho. Aunque no siempre es fácil, porque tenemos horarios muy complejos de trabajo, pero procuro dedicarle tiempo casi diario a la lectura. Me parece que la lectura es obligada para un servidor público, la lectura distinta a lo que uno lee, a los documentos oficiales que uno lee. ¿Qué estoy leyendo ahorita? Terminé de leer la última biografía de Héctor Aguilar Camín, Adiós a los padres, que me parece, me encanta Héctor Aguilar, me parece que es extraordinario. Y este último libro me parece que es de veras extraordinario. Y estoy casi terminando, porque es un libro mucho más abundante, de leer la biografía de Castañeda. Ah, ok. O sea, de esto último que he leído. Terminé de leer un libro hace también unos días de un autor canadiense que se llama Fuego y Cenizas, que es la historia de un político que tiene una vida fugaz en Canadá, un poco una explicación íntima de su experiencia en la política. Algunos de los libros que me parece que son las enseñanzas principales de mi vida, mira, me parece que El elogio a la traición, sí. La marcha de la locura. Ok. Hay un libro maravilloso, un libro que es uno de mis preferidos, que es un diálogo que tienen Mitterrand y Weissel, el judío. Sí, sí. Que discuten sobre temas, discuten por ejemplo sobre religión. Sí. Mitterrand pierde la fe y entonces discuten sobre las cuestiones de la fe, de la familia, de la salud, sobre filosofía. Soy un lector. ¿Y algún libro que te haya dejado marcado de joven o algún autor? No sé, García Márquez o Fuentes. García Márquez es un referente. Es un referente. Y lo que más me gusta de García Márquez es la biografía parcial que escribió, Vivir para contarla, porque escribió solamente una primera parte de su vida y luego, pues como todos sabemos, perdió un poco la memoria. Es correcto. Y entonces perdimos todos la posibilidad de que nos contara esa segunda parte de su vida. Me gusta, me parece que Fuentes es una lectura obligada y mi preferido son Las buenas conciencias. Ah, claro. Me parece que bueno, y muchas otras cosas. Yo que Fuentes es ciertamente ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela, en la secundaria, en la prepa? Tengo que decir que las matemáticas no. ¿No? No, las matemáticas no eran mi materia preferida. Yo creo que mi materia preferida era el español. Ya. A lo mejor la biología, algo la geografía. ¿El civismo? Sí, yo todavía tuve clases de civismo. Sí, yo también tuve clases de civismo. Gracias a eso. Me parece que es una pena que haya terminado y era de las materias que me gustaban. ¿Y en la escuela, cómo era tu ambiente de amigos? Y cuánto hay que te ibas a comer, te ibas a dormir a casa de un amigo, se iban Mira, a tu casa. hasta la prepa estudié siempre en colegios de hombres. De hombres, sí. En Morelia, creo que se llamaba el Motolinía. Okay. Después estudié en el Oriente, en Puebla. Estudié solamente un año en el México con los maristas en Toluca. Okay. Luego nos venimos a México y entré a estudiar al Cumbres. Okay. Ahí estudié hasta terminar la preparatoria y luego estudié Derecho en la Anáhuac y Economía parcialmente en el ITAM.
casi siempre se estudiaba en mi casa, por alguna razón. Por la comida probablemente. Por las albóndigas, entre otras cosas, pero sí fue siempre un espacio al que acudían mis compañeros y mis amigos, y estudiábamos mucho en mi casa, mucho. Muy bien. Vamos a ir a un corte, si me permites. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya. Estamos aquí en Sin Etiquetas con Roberto Campa Ciprián. Continuamos con Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Roberto Campa Ciprián ha practicado la docencia en la Universidad Anáhuac y escrito artículos para el diario La Jornada. Además, en la iniciativa privada, ha estado al frente del Consejo de Administración del Grupo Campa, empresa fundada por su padre. Ha contendido por diversos cargos de elección popular. En 2006, fue candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Alianza. En 2012, se incorporó a la Secretaría de Gobernación, primero como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, y en abril de 2015 fue nombrado subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas con Roberto Campa. Oye, Roberto, ¿tienes alguna anécdota importante en tu vida de un accidente? Platícame. Sí, cuando era estudiante en la universidad, tuve un accidente muy delicado en la carretera. Fuimos mi hermano y yo con un chofer del negocio de mi padre a Laredo a comprar llantas para los coches. En aquella época uno no podía comprar determinadas llantas, claro, en el mercado mexicano porque estaba cerrado. Entonces, si tú querías comprar unos rines y unas llantas, la gente iba a Estados Unidos a comprar esto. Y entonces, un fin de semana convencimos a mi padre, mi hermano y yo, de que convenía ir. A regañadientes nos dio chance, nos prestó un chofer, fuimos, compramos. Tú te ibas con unos gallos, sí, que eran unas llantas viejas. Así es. Despacito, le ponías allá las llantas y los rines al coche y entonces ya te venías con un coche en perfectas condiciones. Era un poco una irresponsabilidad. Y viniendo de regreso, aunque mi padre nos dijo que no manejáramos de noche, no le hicimos caso y tuvimos un accidente porque un chofer de un camión se durmió, invadió nuestro carril en un columpio, y cuando el chofer se dio cuenta, yo venía dormido en el asiento de atrás. Cuando el chofer se dio cuenta, ya lo tenía encima, nos hizo pedazos. Mi hermano, que venía en el coche de atrás, nos sacó a los dos, al señor Rangel, que era el chofer, y a un servidor. Yo perdí el conocimiento, me fui por donde se partió el coche a la mitad, me quemé la cabeza, tenía hemorragias internas. Nos subió al coche, yo me desperté en el camino antes de llegar a San Luis, fue entre Matehuala y San Luis. Convenimos que había que venir a México, nos venimos hasta acá. Estuve cerca de la muerte algunos días por las hemorragias internas, y sí fue una experiencia, pues no puedo decir que dura, pero sí es una experiencia importante en un joven en la universidad, por supuesto, que muy importante, que de repente pues se da cuenta de que en cualquier momento se puede ir la vida. De la gran fragilidad que tiene la vida, ¿no? Efectivamente, y son de las enseñanzas importantes de la vida. Pero también hay otras enseñanzas, y enseñanzas bellísimas. Tú tienes una familia padre, una familia muy bonita. Crista es una señora encantadora, las veces que yo la he visto es una señora monísima, ¿no? Sí, mi mujer, yo tengo una relación desde... ¿De 30 años? ¿O de hace cuántos? 30 años, sí. Fue una maravillosa relación. Mi mujer es arquitecta de profesión, sí, hace cosas de arquitectura, pero trabaja durísimo como maestra. Mi mujer es la maestra de francés del Colegio Vistahermosa, un colegio en el poniente de la Ciudad de México. Sí. Tiene ya muchos años, tiene miles de alumnos, de alumnas que se le aparecen por todos lados. Trabaja muy duro todos los días, da clases en secundaria y en preparatoria. ¿Y hablas francés? Yo no hablo francés, mi mujer habla francés perfecto, ajá, pero pues como tengo quien habla francés, nunca he hecho el esfuerzo de hacerlo. Tenemos 4 hijas. Okay. Mi hija mayor estudió comunicación, ahora tiene 2 niños, son mis 2 nietos. La experiencia maravillosa de ver a tu hija convertirse en madre y la experiencia de ser abuelo
es un privilegio de vida. Claro. Mi segunda hija es abogada, estudió Derecho en la Ibero y trabaja en el despacho de uno de sus maestros, el abogado Serrano. Mi tercera hija es chef, tiene un restaurancito en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, un restaurancito de comida mexicana, por cierto, lo que aprendió en la casa. Además, bueno, estudió en el CESA y ha hecho prácticas fuera de México, en México. Y luego mi cuarta hija estudia diseño, es la única colegiatura que tengo todavía. Y esa es mi familia, mis 4 hijas, mis 2 nietos, y un privilegio extraordinario haber podido compartir esta vida con mi mujer y hoy el enorme privilegio de mis hijas y el privilegio de mis nietos. Es una parte qué bonito, pues, maravillosa de mi qué vida. Bueno. Oye, ¿dónde está exactamente el restaurante en Coyoacán? Está en la calle de Francisco Sosa. Una preciosa calle. Creo que es el 202. De las más bonitas de México. De la Ciudad de México. Sí, es una calle preciosa. Sí. Preciosa. Es un restaurancito, cafetería, restaurante, que puso un grupo de gente. Mi hija es la encargada, está todo el día metida en el negocio, solamente descansa los sábados, trabaja de lunes a viernes y los domingos. Okay. Tiene la ventaja de que no hay cenas en este lugar, entonces no tiene la complicación de los desvelos y el alcohol. Oye, antes de que se me olvide, tú tuviste un gran maestro, un hombre al que yo quise mucho, que fue Arsenio Farell. Sí, Farell estaba casado con una hermana de mi padre. Ya. Era mi tío, además era mi padrino de mi bautizo, primera comunión. ¿Por él fuiste abogado? Mira, es una influencia muy importante en mi vida. La admiración que yo sentía por Farell fue un factor fundamental para que yo decidiera estudiar Derecho. Como tú sabes, una influencia para mí en lo personal fundamental, y un servidor público de excepción, un hombre que llegó al servicio público ya mayor. Sí. Había sido un abogado postulante muy exitoso. Yo me acuerdo que se decía en la casa que durante muchos años fue el profesionista que pagaba más impuestos en este país, y su generación llegó al gobierno primero con Luis Echeverría, con quien había estudiado, y esto hizo que lo trajera a trabajar el gobierno, y luego cuando los de su generación ya se habían ido, él seguía siendo una pieza muy importante en distintos gobiernos, prácticamente hasta su muerte. Me parece que hay un gran reconocimiento de que era pues un hombre recio, duro, y que en momentos muy importantes de nuestro país jugó un papel importante. Yo sí lo sabía, un hombre muy duro. Conmigo siempre fue verdaderamente encantador. No sabes los buenos recuerdos que yo tengo de don Arsenio. Me gusta terminar este programa reflexionando juntos. Tú sabes que yo he sido activista social, que soy un apasionado por México, ¿no? Que hace muchos años, antes de la Marcha Blanca, empecé una campaña que se llama Listón Blanco, que creo en la civilidad, que creo en la legalidad, ¿no? En la cultura de civilidad y de legalidad. ¿Qué les dirías tú a los mexicanos, a los ciudadanos como yo, para transformar a México de manera rápida? ¿Qué debemos de hacer? Yo no creo en las soluciones rápidas primero. Yo creo que una solución para un país con los problemas que tiene México requiere tiempo. Me parece que hay 2 elementos históricamente presentes, desafortunadamente, son constantes en nuestro país. El primero, nuestra dificultad para ponernos de acuerdo. Me parece que hay coyunturas históricas, sobre todo, en donde el desacuerdo ha sido la característica, en donde incluso con afán de vencer a mi adversario, pues se nos ocurrió algún día que podíamos traer a un emperador de Europa. Así fue. Yo creo que un asunto fundamental tiene que ver con nuestra dificultad para conciliar y para ponernos de acuerdo, consenso. Sobre todo en momentos claves. Tener la capacidad de entender las razones de los otros y construir con estas razones la razón del país. Los países que salen adelante son países en donde generaciones en momentos, en nudos históricos, han tomado las mejores decisiones y han podido conciliar sus diferencias. Ese me parece que es un asunto. Y el otro que me parece que es fundamental es ser capaces de asumir cada quien nuestra responsabilidad. Me parece que nos pasa mucho también a los mexicanos, que queremos una solución siempre ajena, siempre externa, siempre tiene que ser el otro el que haga las cosas, el gobierno el que haga las cosas. El gobierno, claro que tiene una gran responsabilidad, pero cada uno tiene una responsabilidad que cumplir en este país, y me parece que esos son 2 asuntos estructurales, donde me parece que la educación
nos va a ayudar, las adversidades que hemos vivido nos van a ayudar, y confío en que seremos capaces de ponernos de acuerdo y entender cada quien la parte de responsabilidad que le corresponde. Bueno, pues a final de cuentas esto que acabas de decir es algo que sí nos ayuda a cambiar a México rápido, el asumir nuestra responsabilidad. Yo digo, no pararse en doble fila, no atravesarse por donde no se debe, cumplir con nuestras obligaciones, ser amigo de tus amigos. Me parece que hay una serie de cosas, de valores importantes, claro, que si cumplimos con ellos, México se transforma. Y en las crisis, preguntarnos también, aunque es un lugar común, cuál es la parte que nos toca hacer, y no solamente estar pensando cómo cuestiono y qué tiene que hacer el de junto. Yo creo que la suma del esfuerzo individual, pues es lo que nos puede llevar a salir adelante. Roberto, ha sido un privilegio platicar contigo, te agradezco. Al contrario. Siempre me da mucho gusto verte. Muchas gracias, es un privilegio para mí también. Y le agradezco a todos ustedes que hayan estado hoy con nosotros en Sin Etiquetas, en esta charla con un hombre, un mexicano excepcional, un hombre carismático, y a lo mejor lo digo también porque yo te tengo un enorme afecto. Igualmente, Fernando. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en Sin Etiquetas. Nos vemos la próxima. Claro. El colegio era militarizado, sí, nosotros íbamos todos los días a la escuela. Oye, es hasta mixto. Claro, con chanchomón, sí, corbata, claro, escarapela. Me tocó. Marchábamos todos los días y ahí estuve hasta la secundaria. Además, vivíamos a la vuelta en Río Balsas, una callecita ahí en la colonia San Manuel. ¿Te acuerdas que el colegio estaba en San Manuel? Efectivamente. Entonces ahí vivimos unos años y luego nos fuimos a Toluca. Ya invitaron a mi padre como empleado de la cervecería. Solamente aguantó un año. Mi padre era mucho más empresario, y entonces se fue al negocio de los automóviles. Tenía un concuño que tenía distribuidoras aquí en la Ciudad de México desde una generación anterior, y entonces se involucró mi padre en el negocio de los automóviles y ahí estuvo pues hasta su muerte. De hecho, pues es... Que sigue siendo el negocio de la familia. Es el negocio de la familia, efectivamente. Mi padre puso una primera agencia hace casi 30 años. Luego puso otra y mi hermano. Roberto Campa Cifrián nació en la Ciudad de México. Es abogado por la Universidad Anáhuac. Desde muy joven se integró a las filas del Partido Revolucionario Institucional, en el que militó durante casi 3 décadas. Fue coordinador operativo en el Distrito Federal. Los concesionarios eran pequeños empresarios que echaban a andar el negocio en alguna plaza y después la planta, la cervecería, se quedaba con esa plaza. Entonces le ofrecieron primero trabajar aquí en la Ciudad de México. Aquí comenzó trabajando. Luego le ofrecieron la plaza de Morelia. Y entonces nos fuimos a vivir a Morelia algunos años. En esa época? Pues mira, allí estudié en Morelia, yo que como hasta segundo o tercero de primaria. Okay. Estaba bien chiquito. Estaba chiquito, sí. Me acuerdo en términos muy lejanos de mi colegio en Morelia. Y luego le ofrecieron a mi papá la plaza en Puebla. Y entonces nos fuimos a vivir a Puebla.
Ahí estuve hasta la secundaria y luego fuimos un año. ¿Y dónde estudiaste en Puebla? Mira, en Puebla estudié en el Instituto Militarizado Oriente. No me digas, estamos iguales. En el Oriente, en la época de Floresnarro Mayor. De las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo. Entre 1994 y 1997 se desempeñó como presidente del PRI en el Distrito Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Sin Etiquetas. Hoy tengo el gusto de tener como invitado, aunque nos invitó a su oficina, a Roberto Campa Cifrián. Roberto, muchas gracias por recibirnos. Al contrario. Gracias por aceptar esta entrevista para conocer quién es el personaje detrás de este personaje público. Roberto, tú naces en la Ciudad de México, pero luego te vas a vivir, si no me equivoco, primero a Morelia, después a Puebla y luego a Toluca. A ver, platícame, ¿cómo fue esa parte de tu infancia? ¿Cómo no? Yo nací aquí en la Ciudad de México, en la calle de Juan de la Barrera. Ok. Número 32, si no me equivoco. Casi esquina con Cuernavaca. ¿Era un hospital o...? No, era la casa de mis abuelos. Mi abuelo era un ingeniero, hijo de un músico, Gustavo E. Campa, que tiene una calle allá por San Ángel. Guadalupeín. En Guadalupeín, hijo de este músico, ingeniero. Mi abuelo construyó una casa en Juan de la Barrera y construyó dos pequeñas casas en la parte de arriba. Ahí dos de sus hijos, Gustavo, ingeniero, y mi padre, que no terminó su carrera porque se puso a trabajar desde muy joven, vivieron algunos años y ahí nacimos dos de mis hermanos y tu servidor. Okay. Una familia de 5 hijos, los primeros nacimos ahí. Mi padre, como te digo, empezó a trabajar pues prácticamente muy joven, se casó muy joven, trabajaba para la cervecería Cuauhtémoc y entonces mi padre era concesionario de la cervecería Cuauhtémoc. En aquella época